Pero hoy no es un domingo cualquiera. Hoy es un domingo en el que amanecemos con doble encuesta. Un simulacro de votación que desarrolló Ipsos por encargo del comercio y una encuesta vía telefónica que desarrolló el Diario de la República a través del Instituto de Estudios Peruanos. Los resultados completamente diferentes, claro está. En el caso de Ipsos, el resultado que se obtiene, por ejemplo, da cuenta de que Pedro Castillo, en simulacro de votación, a la gente le entregan una cédula que simula que es la cédula que vamos a recibir el 6 de junio, en la cual puede marcar el símbolo o la foto del candidato presidencial. En ese resultado se obtiene que el 51.1% optó por la candidatura de Pedro Castillo, mientras que por la de Keiko Fujimori marcaron el 48.9%, un empate técnico de fotografía casi similar al resultado del pasado 2016, cuando por una pestaña Kuczynski le terminó ganando a Keiko Fujimori. Sin embargo, este estudio también da cuenta de que Keiko a nivel de Lima en cierto modo termina firmando su favoritismo con 65.3, mientras que el 34.7 optó por Pedro Castillo a nivel de Lima. Al interior del país, ¿qué sucedió? El 60% a nivel de todo el país, excepto Lima, optó por Castillo, mientras que el 40% por Keiko Fujimori. En el caso de la República, es muy diferente, completamente diferente el resultado, porque según este estudio desarrollado, que es una encuesta vía telefónica, como que le preguntan a usted por quién votaría y le dan las alternativas y usted pueda responder. En el caso de la República, que no es simulacro de votación, es encuesta telefónica, el 36.5% optó por Pedro Castillo y el 29.6% por Keiko Fujimori. Esas son las dos fotografías del momento, simulacro y encuesta. Simulacro de votación, intención de voto. Sin embargo, ¿qué es lo que puede pasar en las siguientes semanas? Solamente 3 domingos nos separan del próximo 6 de junio. El próximo domingo 23 es el debate técnico de los equipos técnicos que tanto estamos honestamente esperando para saber qué cosa o el cómo van a ser las propuestas, para muchos irrealizables, tantas promesas que dan a los candidatos en esta contienda electoral con miras a la segunda vuelta. Y el 30 de mayo es el debate definitivo, un domingo antes del próximo 6, para conocer ya directamente de boca de los candidatos sus pretensiones con nuestro país. Y hablando de equipos técnicos, vamos a ver si Miguel del Castillo, que en los últimos días estuvo en varios medios de comunicación dando entrevistas como el coordinador del Plan 200, el Plan 200 cuyo contenido se esperaba que el día de ayer diera a conocer un poco el candidato a la presidencia, Pedro Castillo, pero lamentablemente tras una movilización o una marcha improvisada, no se supo mayor detalle, más allá de algunos nombres de quienes serían los integrantes de ese equipo técnico. Miguel del Castillo se encuentra con nosotros ya enlazados vía Zoom para conversar en el programa del día de hoy. Miguel, ¿qué tal? Mucho gusto poder conversar contigo. ¿Qué tal? Un gusto poder reencontrarnos, Pedro. ¿Qué tal, Miguel? A ver, sorpresa causó para muchos tu presencia en la cercanía del entorno político del equipo técnico de Pedro Castillo. ¿Cuál es el rol que estás cumpliendo exactamente dentro de esta candidatura? A ver, simplemente el profesor Pedro Castillo, a quien conocí en los estudios de UCI TV, me solicitó en la segunda vuelta el poder asesorarlo técnicamente, ¿no? Dado que habíamos conversado varias veces, le había expresado algunas ideas, le había mostrado mi desacuerdo y pues soy una voz diferente dentro de las que él escucha. Entonces me pidió articular un equipo de asistencia técnica, además de poder brindarle un plan, que sea su plan, que sea la propuesta de Pedro Castillo. Esto no tiene nada que ver con Perú Libre, esto no tiene nada que ver con una asistencia política en la organización, ni nada, ¿no? No estuvimos insertos en el comando de campaña. Esto fue directamente entre el profesor y este equipo de trabajo. Claro, pero el equipo de trabajo que tú mencionas es de tu entorno político, porque entendemos también No, que no, tienes la no, función no, afuera. no, no. ¿O es algún equipo Independientes, multipartidario, es, eh, independientes, es un profesionales? equipo, se les convocó como profesionales. Si bien algunos han sido candidatos al Parlamento, ya sea por el Partido Morado, Victoria Nacional, Alianza por el Progreso, ¿no? No es que se le haya convocado a una persona de manera explícita para que sean parte por su partido, porque en la negociación política con las organizaciones las hacían a través ya sea del comando de campaña o a través
del Partido Perú Libre. Por eso es que el equipo de Juntos por el Perú ingresa a través de su secretario general, hablando con el secretario general de Perú Libre, y nosotros no hemos tenido ningún tipo de... que hemos querido mantenerlo así, aséptico, ¿no? O sea, que no tenga ningún tipo de contacto, más bien, para que más bien las propuestas sean lo más limpias posible. Ya, o sea, ustedes no querían tener mayor contacto con Vladimir Cerrón, eso es lo que te entiendo, Miguel. Sin embargo, No, ustedes el profesor pidió que esto sea directamente con ya directamente con él. Sin embargo, ustedes como parte ya de un equipo técnico le pidieron al profesor Castillo de que no les mencione, de que no les visibilice, porque tú sabes que en las últimas semanas Keiko le estuvo machacando duro con el que no tiene equipo técnico. Y me di cuenta que habían personas que él. estaban en su entorno. Sí, a ver, la idea era una asistencia técnica y la idea era tener un plan. Y la idea nunca fue el ventilarlo públicamente porque quien debe hacer la exposición de cuál es su equipo y el plan que se va a seguir es el jefe, es el candidato. No le corresponde a un técnico, no le corresponde a un asistente, no le corresponde a un especialista hacerlo. Pero ante la revelación periodística que se da, ¿no? Hay que salir al frente, no hay que quedarse callado. O sea, ¿Y cómo, esto genera, sí. y cómo lograron defender? Porque si ustedes se suman a un candidato es porque pretenden que gane, pero cuando su Ujú. rival está capitalizando la supuesta ausencia del equipo técnico, ¿por qué Ujú. mantenían en anonimato sus nombres? ¿Por qué no dijeron, oiga, aquí estamos, Castillo no está solo, nos diga a Ujú. nosotros? Claro, pero esa es una decisión y estrategia del candidato y efectivamente lo que quería cuidar era lo que ha pasado, ¿no? O sea, esto no pasa pues con Vescable, esto no pasa de repente con un canal por ahí también. O sea, el terruqueo, la amenaza, o sea, el cargamontón que te hacen por decir, estoy ayudando al profesor Pedro Castillo, te dicen, ¿cómo te puedes poner ese nivel? ¿Por qué haces eso? ¿Qué te pasa? O sea, hasta la misma familia se te pone en contra. Entonces, esas situaciones son las que están pasando. Se ha polarizado, el país se ha polarizado, se ha puesto ansioso y lo que hay que hacer es un poco bajar las aguas e intercambiar propuestas. Si no hay propuestas, el debate se reduce a mítines populistas como el que hemos visto en Santa Mónica, ¿no? O sea, o sea, error del profesor Castillo de hacer una propuesta como esa y error de Keiko Fujimori de hacer de ello un circo. Listo. Aprovecharon políticamente. ¿Quién perdió? El Perú. Propuestas, cero, ¿no? Cuando ustedes se integran al grupo de trabajo de Pedro Castillo, ¿qué Sí. pasó con el equipo técnico anterior? ¿Qué equipo técnico? No, no, yo realmente no he conocido. Efectivamente tenía algunas personas ahí, pero yo no he tenido contacto, como te digo, con ninguna persona del partido, con ningún dirigente, con ningún equipo de plan de gobierno, ¿no? Por O sea, tanto, no no, encontraste ningún equipo técnico de Pedro Castillo que le pueda estar no, dando el espaldarazo, nada. no he conocido a personas que hayan estado ahí porque no he tenido contacto con la organización. Mi único contacto ha sido con el profesor Pedro Castillo, el cual me indicó de que le parecían interesantes las ideas sobre las cuales habíamos intercambiado, además de mi férrea oposición a determinar que Venezuela pues es una democracia. Entonces, desde el primer momento cuando le hago la entrevista, le digo, discúlpeme profesor que se lo diga y en off, pero Venezuela no es una democracia, Venezuela es una dictadura. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con la posesión de Vladimir Cerrón? ¿Ustedes no quieren tener mayor vinculación con él o el profesor Castillo les está protegiendo de Vladimir Cerrón? Pero comparten ustedes en el tema de la Asamblea Constituyente, porque la entrevista que le hicimos justamente a Vladimir Cerrón aquí en Vescable, él ratifica los tres mecanismos sin descartar el posible cierre del Parlamento Ujú. ante de repente, la negativa del Congreso de cambiar la Constitución, plantear cuestión de confianza, lógicamente a través de Pedro Castillo. ¿Ustedes cómo lograron Ujú. finalmente hacerle cambiar ese discurso? ¿O se mantiene finalmente esa decisión del profesor Castillo A, como a- candidato a a- a- presidente? a ver, se mantiene el hecho de que se haga una constitución nueva, pero que ello se va a hacer en el respeto al Estado de Derecho, en los procesos constitucionales, los cuales llevarían un referéndum y sobre el cual se podría llamar una asamblea constituyente.
Y con las fuerzas vivas que menciona el ideario de Bien. Perú Eso Libre. se mantiene, porque quien lidera el equipo, así es. Bueno, el ideario de Perú Libre es un ideario, es una doctrina, es una filosofía, ¿O es es el una plan de gobierno visión. que Castillo No presentó es, como suyo para que gobierne el país? lo presentaron, pues lo presentaron porque seguro no tenían algo en el momento que presentar de manera detallada, pero un plan de gobierno es un plan operativo, es decir, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a construir, cómo vamos a luchar contra la pandemia, eso cuánto nos va a costar y de dónde va a salir la plata. Eso no hay un ideario simplemente es una expresión, una doctrina. Por lo tanto, eso no es un plan de gobierno. Puede orientar y el profesor, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de la nacionalización de recursos naturales, lo cual se mantiene, el tema de las importaciones, lo cual se aclaró, no es que se van a prohibir las importaciones, vas a poder traer tu laptop de los Estados Unidos, Pedro, no te preocupes. Eh, Vamos sobre el tema de la segunda reforma agraria, ¿no? O sea, acá es ¿Ya? impresionante, Pedro. O sea, la gente está en casa alquilada, pero dice, ay, segunda reforma agraria, nos van a quitar los terrenos que no tenemos, ¿no? O sea, hay también toda una política del miedo, de atropellar a las personas, que claro, lo que pasa es que dice, ay, ayer Keiko Fujimori dice, a estos que promueven la lucha de clases, los encuentros, también lo escuché a Fernando Rospigliosi refiriéndose a algo al respecto, pero eh, ¿qué lucha de clases? Si ellos están diciendo, esta es una lucha entre los urbanos y los rurales, no, así no tiene que ser. Pero Miguel, El- no vas a dejar mentirme que el propio Miguel, perdón, el propio Pedro Castillo terminó diciendo que esto se parece a una especie de pelea entre ricos y pobres. Este es un tema de clase obrera, clase y clase empresarial. El discurso de clases lo ha manifestado Castillo en más de una ocasión. Incluso la gente de su entorno también lo ha puesto en la posición. Pero yo se lo dije, yo te voy a, la confidencia de estar ante, es que, ¿me escuchas bien? Sí. Sí, La perfectamente. confianza y la confianza con la gente, ¿no? Que nos está viendo, es que, y yo le dije, profesor, si usted va a ser presidente, va a ser mi presidente, va a ser el presidente de todos. Entonces, esto no es un tema entre ricos y pobres, este es un tema de que el sistema tiene que ser para todos. En el sistema hay 70% que no están dentro del sistema porque el sistema no les genera nada. Por eso la informalidad. Un porcentaje espera chorreo y el otro porcentaje no tiene nada, nada. Por lo tanto, el sistema no existe para ellos. Pero hay un grupo del país que está diciendo, hay que mantener el sistema, meten miedo, hay que mantener el sistema para que su statu quo no, siga igual. Pero ¿qué pasa con el que tiene hambre? ¿Qué pasa con el que perdió el trabajo? ¿Qué pasa con los que han perdido sus familiares porque no tienen ningún tipo de plan de salud y no tienen acceso a ello? O sea, ese es el individualismo pues que tenemos básicamente en las zonas urbanas de Lima o la costa, ¿no? Hay que dejar de ser individualistas, hay que ser un poquito más solidarios, hay que entender y no hay que subestimar. Mucha gente también subestimó que el profesor Pedro Castillo no tendría la capacidad de articular equipos de trabajo. Bueno, sorpresas van a tener. Bueno, si tampoco tenía equipo, era fácil que pueda aceptar justamente a varias personas que le puedan sumar. Era lógico. Pero ahora, Miguel, dentro de lo que significa el discurso de Castillo, recuerda claramente que cuando ganó la primera vuelta con menos del 20%, él ha manifestado que no iba a cambiar su discurso. Y el hecho de que tu persona y otras personas más se integren, además el ex ministro de Producción, el señor Burneo, se integre, Modesto también se integre. Entonces, hay varias personas que se están sumando a esto. ¿Cómo hicieron posible que pueda cambiar ese discurso radical de un inicio? ¿Ha sido complicado? Pues, a ver, no. El día de hoy ha dado una conferencia de prensa que ha terminado hace minutos, ha dicho que él nunca expresó que era radical, que ese es un entendimiento que se le ha dado, basado, pues, es que yo veía a los analistas, Pedro, hablando sobre, además eres tocayo de Pedro Castillo, yo veía a los analistas hablando ahí sobre el ideario, era bien fácil, pues no vamos a chancar porque ahí dice estatización, ahí dice esto, ahí dice esto, ahí dice el otro. Ok, con una propuesta así, pues no se puede aperturar. En un momento como está en el Perú, con la crisis económica y sanitaria que tenemos, la economía no puede estar cerrada de ninguna manera. Si nosotros prohibimos importaciones, el otro país nos va a prohibir que nosotros le exportemos. Por lo tanto, eso no es aplicable, no es viable. Entonces, el profesor tenía que internalizar esas ideas. El profesor es un líder sindicalista,
ha ido entendiendo sobre esta nueva visión del Perú y conociendo, articulándose también con los nuevos sectores, con otros sectores de la sociedad. Si lo dijo en un momento, creo que es de grandes reconocer, ser flexible y cambiar. Hay que cambiar, todo cambia, todo, Sí, pero absolutamente todo cambia, ¿no? lo de Castillo, ¿cómo se interpretó en más de una ocasión? Tú también eres un hombre de medio, un hombre de prensa, cuando, por ejemplo, primero menciona que va a desactivar el Tribunal Constitucional, que va a desaparecer la Defensoría del Pueblo, desconociendo de manera terrible las funciones constitucionales que ambas instituciones tienen. Podrán ser deficientes en muchas ocasiones, pero tienen su razón de ser dentro del marco de la Constitución y los De derechos acuerdo, así humanos. es, así Sin es. embargo, Castillo nunca se rectificó. Él intentó calificar que ha sido malinterpretado. La Ujú. desactivación de la Defensoría del Pueblo ha sido un acto bastante grosero, pero él nunca rectificó, nunca dijo, ups, me equivoqué, ahora lo voy a hacer diferente. Él quiso cambiar su discurso. Esas palabras hacen que los analistas y la prensa, que está muy atenta, le cuestionan de manera dura. De acuerdo, porque yo creo en el fortalecimiento de las instituciones, lo conversamos, lo aclaró y el día de hoy en el documento se va a defender las instituciones, las libertades, la propiedad privada, ¿no? La apertura de los mercados para la creación de un estado de bienestar y acaba de decirlo, la creación de un estado de bienestar, sí, solo sí se puede con la generación de riqueza que haga la empresa privada, no solo el Estado. El Estado no puede generar riqueza, ¿no? O sea, ¿Ya? ni siquiera Miguel, Cuba ya la es así. creación de un estado de bienestar, sí, solo si Vladimir Cerrón se aparta. No, Vladimir Cerrón es líder del partido. En una organización, todos los que hemos hecho política sabemos que la campaña es aparte de los partidos políticos. El secretario general no lidera una campaña, no está dentro de la campaña. Además, el señor Cerrón tiene que sustentar también tiene que primero preocuparse por sus temas legales y judiciales. Si yo, lo normal es que debería pedir una licencia, dejar que esto avance y él, bueno, sustentará sus temas judiciales que los tiene que resolver por el bien de su organización y por el bien del país. El profesor Castillo ha dicho, esta no es su lucha, esta es mi lucha. El 99.9% de votos de Perú Libre los ha traído el profesor Pedro Castillo. No creo que el doctor Cerrón haya traído esos votos, ¿no? Él ha dado el partido, él ha trabajado por eso, se le reconoce por eso, pero la candidatura de Pedro Castillo es la que ha entusiasmado un sector de la población peruana. Ahora, para ir terminando, Miguel, ¿plan Mm. 200 o plan bicentenario? ¿Con cuál plan nos quedamos? ¿Y cuándo se va a presentar? Con el plan que le dé las soluciones a las necesidades del Perú. Se ¿Cuál van a de los integrar. dos? Es que no es, no es cuál de los dos, va a ser un porcentaje de las ideas que tiene Perú Libre y que las ha planteado sobre la mesa, del aporte y del trabajo que ha traído el equipo técnico de Verónica Mendoza, que es un equipo de muy buen nivel, y el trabajo y el esfuerzo. Y además el equipo se está integrando a esta coordinación general del señor Roger Nájar para que salga el documento final. Yo no me voy a integrar a ese equipo, mi interés nunca ha sido el apoyo político ni la vinculación política, sino de una manera explícita, técnicamente apoyando al profesor Pedro Castillo y en lo que él requiera, yo Tú estaré a ya te su estás servicio. apartando de ese entorno político porque el día de ayer esperábamos verte en la presentación del equipo técnico. Yo No, buscaba a que Miguel Castillo y no lo encontré. de ninguna manera yo voy a estar vinculado políticamente a una organización. Mi vinculación, mi relación ha sido desde el primer momento estrictamente directa y personal con el profesor Pedro Castillo. Y él lo que más ha cuidado precisamente es eso, ¿no? El poder escuchar una voz diferente para que pueda tomar mejores decisiones. El plan 200 o el plan bicentenario Perú Libre sin corrupción contiene los aspectos de nacionalización, contiene los aspectos del Sí, 70-30 que plantea el ideario así de es. Perú Libre. Sí, así es. Contempla la nacionalización de recursos naturales y contempla el 70-30, efectivamente, sobre el cual se van a renegociar los contratos con las Ya, me empresas piden una pausa, de Miguel, pero ese hidrocarburos. Sí, 70-30 me interesa conocer. Tú eres también empresario. Un sí. empresario que le digan, vamos a cambiar las reglas de juego, 70% de impuestos ahora ya no vas a pagar el 30%, ¿crees que se va a animar a invertir en el país? Vamos a ver, un inversionista que no vea rentabilidad en su negocio se va, ¿no? Oye, pero si te dicen que las reglas ahora son Un, 70% de impuestos, ¿quién va a invertir? por eso, un inversionista que agarre y vea
en la industria de recursos naturales, de extracción, de hidrocarburos o de minería, que no les es rentable, se va a ir. Pero si el precio del cobre está subiendo, si el gas en el Perú es caro, en lugar de exportarlo, mejor tenemos el gas para los peruanos. Lo que se quiere es recuperar los recursos para que los peruanos puedan distribuir riqueza y no distribuir pobreza. O sea, cuando se Y tú, dice, y tú- claro, y no, tú- no vamos a y tú tener que encontraste, distribuir, y tú le ¿no? encontraste la lógica a esta fórmula que está en el ideario que se ratifica en el Plan 200, el Plan Bicentenario, en el que si no hay inversión privada, ¿de dónde pecata mía van a sacar el Así es, 10% del PIB para totalmente de acuerdo. educación? O sea, si no hay recursos, si no hay generación de riqueza, es imposible sostener un estado de bienestar. La plata, si te quieres ir a comer a un restaurante, tienes que tener recursos. Si no, pues anda, cocínate nomás un arrocito con frijoles en la casa y se acabó, te vas a ahorrar el tema. Y el tema no es ese. El tema es que se entiende que para la creación del estado de bienestar que se quiere el Perú, ¿no? Bajo el modelo de gobernanza, que es la horizontalidad del proceso de toma de decisiones, se necesita que la empresa privada genere riqueza. Sí, hemos hablado de un impuesto a la salida de capitales ¿No? eh, para que se dé la reinversión de las utilidades en el Perú. De eso sí se ha hablado también. Entonces, todo es una parte de la negociación. Yo creo que las posturas no son duras, sino son flexibles para ver lo mejor para el pueblo peruano. Bien, Miguel del Castillo, mucho gusto poder conversar contigo. No, el gusto ha sido mío, Pedro, y un saludo a todos, cabrón. Muchísimas gracias. Vamos rápidamente a la pausa. Este es Rumbo al Poder por la señal de Vez Cable Televisión, Canal 3. Volvemos.